Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Me refiero a la maestra Carla Luisa Escoffier Duarte, quien es la actual directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Carla es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una experiencia de más de 10 años en litigio de derechos humanos, tanto en instancias nacionales como en instancias internacionales, incluyendo la Comisión Americana sobre los Derechos Humanos y el propio Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Es también autora del libro El Derecho a la Vivienda en México, Derechos Humanos, publicado por Editorial Tirant-Loblanche. Carla, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. En esta ocasión, el tema que nos reúne o el pretexto que sirve para iniciar nuestra conversación es la independencia de México, pero en este mismo día se celebra la independencia de las Provincias Unidas de Centroamérica y así cada país del continente americano tiene un día dedicado a la celebración de su independencia, igual que otros países en el mundo. Concretamente, me refiero y tengo en la mente a España, que celebra su independencia de los franceses. Ahora, me parece a mí que el derecho que subyace con este espíritu independentista es el derecho a la libre determinación de los pueblos. Es curioso, pero en el caso de América se piensa que la mayor parte de los países se independizaron de potencias europeas, Inglaterra, España, Portugal, pero no ese es el caso. Venezuela se independiza de la Gran Colombia, Ecuador se independiza de Colombia, el Uruguay se independiza de Argentina en una especie de negociación, tratado internacional entre Argentina y Brasil, pero siempre el espíritu es el mismo, la independencia. ¿Qué nos podrías decir tú sobre este tema? Bueno, antes que nada, me parece que es un tema muy interesante, que creo que también a veces causa un poquito de temor hablarlo, por todo lo que conlleve. Justamente es muy interesante cómo distintos tratados internacionales de las Naciones Unidas, pero también de otros sistemas de cooperación, mencionan el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y esto lo vemos tanto en el preámbulo como por allá algún artículo que parte el hecho de esa autodeterminación de los pueblos. Pero al mismo tiempo, el derecho internacional es como muy temeroso de abordar la posibilidad de que una región de un país se separe y se independice. De hecho, es muy curioso porque muchos tratados de derechos humanos, por ejemplo, me imagino que también de otros, pero pues por mi área de especialización, de lo que puedo hablar con mayor claridad es los tratados de derechos humanos. En alguna parte del tratado, normalmente siempre prevén la posibilidad de que dos países se unan. ¿Qué pasa si estados parte de ese tratado deciden unirse y conformar una federación
o un país en conjunto, pero no prevén la posibilidad de que una región se separe, ¿no? O sea, es muy interesante porque los mismos tratados, el mismo derecho prevé, el derecho internacional tiene que prever esas situaciones tan cambiantes y fluctuantes como son las fronteras, pero no aborda el tema de la posibilidad de una independencia de una región, de un país. Y también es muy interesante porque normalmente cuando hay en la agenda pública alguna discusión que tiene que ver con el separatismo de alguna región de algún país, como pues estoy segura comentaremos más adelante con ejemplos, pero normalmente siempre surge el comentario de que, por ejemplo, una crítica que suele hacerse a estos movimientos es, pero que lo hagan por las vías legales. Y eso es interesante porque no existe una vía legal como tal. O sea, no hay como tal un procedimiento legal a nivel internacional que digas, esta es la forma en la que legalmente se separa un país, ¿no? Entonces, realmente vemos que al final del día, pues es algo que se construye con una legitimidad, pero pues más del convencimiento tanto de las autoridades del país al cual se quiere separar, como de otros países que quieran reconocer esa independencia. Sí, exactamente es tal como tú lo estás diciendo. Inclusive, si me permites abonar a tu comentario, yo recuerdo que esto sucedió con la disolución de la Unión Soviética, cuando el cuestionamiento es quién sería el sucesor de las obligaciones de derecho internacional de los tratados celebrados por la Unión Soviética, que se dividió entre muchos países, y lo mismo sucedió cuando la escisión de los países balcánicos, me refiero a Bosnia-Herzegovina, Yugoslavia, Montenegro, la República Yugoslava, la antigua República Yugoslava de Macedonia, que ahí en el tema del nombre hay un conflicto porque también Macedonia es una región en Grecia. Es decir, el problema existe, aunque no está planteado en el derecho de los tratados. Así es, y que además siempre se enfrentan a situaciones que de alguna manera tienen que ser respondidas por el derecho sin que el mismo derecho sepa cómo. Por ejemplo, en el caso de Quebec en Canadá, por ejemplo, ¿no? La Corte Suprema de Canadá ya reconoció que Quebec sí tiene potencialmente el derecho a separarse de Canadá, si lo hace por las vías adecuadas y legales, pero nunca dijo cuál fue. Pero es interesante porque muchas veces para separarse, buscar esa separación, algunas de estas regiones buscan primero herramientas como son pues, tribunales o algún mecanismo previsto en el país del cual se quieren separar, pero con intención de que sea lo que le dé un poquito de cauce legal o de legitimación. Más o menos entiendo que... ¿Cómo? El plebiscito, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Como también el caso de Cataluña, ¿no? Podríamos pensar si una región de México quisiera separarse, pues viendo la Constitución, pues se pensaría que por un lado podría ser una consulta popular, pero al mismo tiempo también es una materia que no está permitida por la Constitución. Además de que recordemos que en el caso de México es muy particular porque no creo que hayan muchas constituciones en el mundo que tenga una cláusula que prohíba la división de su territorio, ¿no? El artículo 2, recordemos que inicia con la nación mexicana es única e indivisible. ¿Cómo entender eso? Bueno, como todo lo constitucional se presta interpretación, pero alguien pudiese interpretar y decir, bueno, esa es una cláusula que de manera expresa prohíbe cualquier tipo de independencia de una región. A pesar de que México se integra por repúblicas originalmente independientes, como es el caso de donde tú vienes, de la República de Yucatán, pero también la región de Chiapas, que se integra a la Federación Mexicana, y también ha habido otros movimientos de independencia,
con mayor o menor éxito dentro del propio México. Así es, y además también que eso es muy, muy, muy curioso porque como tú bien mencionas, han habido muchas adhesiones a México. Normalmente cuando la gente habla, por ejemplo, de países federales, suelen decir, bueno, es que realmente no es un país federal México, porque no es como Estados Unidos, que eran 13 colonias independientes que decidieron unirse, sino que fue una federación un poco, digamos, artificial. A eso yo le pongo dos objeciones. Una, que realmente todos los países federales actualmente tuvieron ese proceso, digamos, artificial de división. O sea, Alemania, India, Rusia, Indonesia, no es que eran varios países y se unieron como tal en una federación, y realmente esa historia, ese proceso, pues probablemente solo Estados Unidos lo tuvo como tal. Y la segunda objeción va ahora sí con lo que mencionabas, que me parece que en México tenemos una historia medio híbrida, porque sí hubieron zonas que ya estaban integradas y que, digamos, artificialmente se dividieron en estados para la federación, pero también hubieron anexiones, hubieron regiones que se anexaron al país, ¿no? De hecho, justo en el caso de la República de Yucatán, que en ese entonces era lo que hoy conocemos como Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se integra el país a través de un tratado de 1848, y como una medida, digamos, un poco desesperada del aún incipiente estado yucateco, que no estaba pudiendo controlar la sublevación maya, ¿no? Recordemos que había una rebelión maya, la llamada guerra de castas entre mayas y no mayas en Yucatán, y que al no poder hacer frente al ejército de los mayas, le piden ayuda al ejército mexicano. Y México le contesta con la condición de sí, pero regresa a conformar parte de México. Y es ahí cuando inclusive, perdóname, abrir un paréntesis, estaba pensando que las Provincias Unidas de Centroamérica se anexaron a México y luego se separaron de México un año después. Perdóname que te interrumpí, estabas platicándonos del proceso yucateco. Sí, no, pero es justamente es interesante porque se une Centroamérica a México, luego me parece que al año y medio, no fue mucho tiempo, se separa de México y conforman la fallida República Federal Centroamericana, ¿no? Pero es interesante porque al momento de separarse de México para hacer este intento de República Federal Centroamericana, el único que se echa para atrás y que se queda en México es precisamente Yucatán, que no se vuelve a separar de México sino hasta 1841, como protesta por el gobierno centralista que había en ese entonces en México, y después retorna en 1840. Yo no sabía que Yucatán había sido parte de las Provincias Unidas de Centroamérica, de la República Federal Centroamericana. No llega a formar parte, era el plan, pero cuando se anexan a un ciento, porque recordemos que en ese entonces, que eso también es importante en fechas, digamos, patrias, recordarlo. Cuando se independiza la Nueva España, no es el territorio que conocemos en México, ¿no? Por ejemplo, no incluía la península de Yucatán, no incluía Centroamérica, me parece, no estoy segura si sí incluía las Baja Californias, pero cuando se independiza, muchos lo que hacen como estrategia es anexarse a México para que, digamos, de alguna manera se les pegue, entre comillas, el reconocimiento de independencia. Entonces, toda Centroamérica se une con ese ánimo y después se separa, pero no llega a la separación Yucatán, pero el proyecto, digamos, la idea original es que se les iba a unir a esta República Federal Centroamericana, pero no alcanza a hacerlo realmente, o sea, formalmente no formó parte de ese proyecto. Ahora es muy interesante esto que tú estás mencionando, de que todos los procesos actuales de independencia se pide que sean conforme a derecho. Sin embargo, la independencia es un derecho que se gana es ex post facto, es decir, la legitimación del que triunfa es lo que hace y consolida
los procesos de independencia, por no decir el reconocimiento de países extranjeros, porque puede haber un país que se declare independiente y se sienta independiente, si nadie lo reconoce, pues realmente es como si fuera invisible ante la comunidad internacional. Claro, totalmente, y que también allá vienen con una suerte de factores que pueden ser cambiantes de caso en caso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Sudán del Sur, ¿no? Que se independiza con anuencia de Sudán. O sea, llega un punto en que lo conozco como país independiente y fue como una especie de mutuo acuerdo, ¿no? Como una especie de rompimiento de mutuo acuerdo, ¿no? Y al mismo tiempo tienes casos como el de Somalilandia, que es muy interesante, porque es esta región norte de Somalia que de facto está funcionando de manera separada del resto de Somalia, al grado de que tienen su propia moneda, están circulando su propia moneda y de hecho los niveles de pobreza y violencia en Somalilandia son menores que en el resto de Somalia. Sin embargo, es un que Somalia ha sido un estado fallido. Pero justamente lo paradójico, porque Somalia, que hay toda una discusión de este concepto de estado fallido, pero si existe un estado, si aplicamos el concepto, digamos que el caso en el que más coinciden los analistas que es un estado fallido es justamente Somalia, ¿no? El gobierno prácticamente no tiene control ni de sí mismo, y vemos que Somalilandia está operando pues relativamente bien, o al menos mejor, ¿no? Con más estructura. Pero ¿quién tiene la legitimidad internacional? Somalia. Es decir, claro, no hay países, hasta donde yo me quedé, no hay ningún país que reconozca a Somalilandia. Entonces tienes un país que está funcionando de facto. Pongo el ejemplo de la moneda porque me parece que es como de los símbolos más fuertes de soberanía de un país, claro. Exacto, claro. ¿no? Es como, porque es eso, es un poquito por un lado, la identidad consolidada a través de la moneda. Recordemos que también la moneda son símbolos, ¿no? Por algo ponemos a Benito Juárez, por algo se pone a María Morelos y Pavón y a próceres o personajes. Y por otro lado, porque también representa esa soberanía financiera económica. Entonces es curioso porque al final del día es si te reconocen o no lo que te hace un país, que también es parte del concepto internacional. ¿Quién es un país? Los que los demás países reconocen como tal. Y en realidad parece que este propósito de la autodeterminación de los pueblos, bueno, propósito y derecho a la autodeterminación de los pueblos, parece que está muy ligado al concepto de identidad cultural. ¿Qué opinión te merece este tema? Pues digamos que a partir de que surge el Estado moderno, surge también la idea del Estado-nación, ¿no? Un país para un pueblo, ¿no? Recordando que originalmente nación no era como actualmente lo usamos de sinónimo de Estado o de país, sino que era más esta lógica de pueblo desde lo étnico, lo identitario, lo histórico. Entonces, con el Estado-nación se busca, pues justamente que cada nación tenga un Estado. Me parece que actualmente, no solo actualmente es complicado el concepto de Estado-nación, sino que creo que también no estoy segura si realmente existió como tal en algún lugar, porque incluso en Europa, que es la región donde surge el concepto de Estado-nación, pues vemos que pues Francia también es una diversidad interna, lo mismo España, lo mismo Italia. O sea, no hay una sola nación en estos países, ¿no? Si vemos, por ejemplo, pueblos que incluso están europeos que están separados incluso por las fronteras, ¿no? Como es el caso el pueblo germánico, ¿no? Que hay personas de habla alemana en Austria y en Suiza, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, bueno, el idioma vasco, por ejemplo, que está al norte de España y sur de Francia. Sabemos que incluso allá es diverso realmente esa realidad, y sobre todo porque hoy día se habla más, y sobre todo en lugares como América Latina y África y Asia incluso, de los estados plurinacionales,
años, ¿no? De esta idea de que son varias naciones viviendo en un solo, en un estado, en un mismo estado, y que eso no implica la ruptura o desaparición del estado. De hecho, un ejemplo muy claro de eso es, por ejemplo, la India, que tiene muchas naciones a nivel interno, muchos pueblos con muchas religiones, con muchos idiomas, muchas identidades, con convivencias más o menos conflictivas por momentos, pero que no ponen en duda la existencia del Estado hindú, ¿no? O sea, es decir, no, la conceptualización de lo que es el Estado hindú no es a partir de un solo idioma, un solo pueblo, sino a partir de esa diversidad. Y lo que son las cosas, porque después de la India, el segundo país del mundo más étnicamente diverso es México, ¿no? Y justamente después de la India no hay otro país con tantos idiomas y pueblos a su interior, ¿no? Que sean pueblos originarios a su interior. Y vemos también, pues, eso, ¿no? Que realmente la posibilidad de reconocer esa diversidad interna no está en contra del reconocimiento del Estado, no es que amenace su permanencia como institución jurídica, y que tampoco debe entenderse como una pérdida de las cosas comunes que se han generado a lo largo de años, ¿no? Pero me da la impresión de que en México ha habido un afán homogenizador por parte del gobierno central de esta República Federal Centralista. Sí, no, totalmente. De hecho, hay muchos ejemplos y datos que confirman totalmente eso. Por ejemplo, cuando se independiza México en 1821, es decir, ya consumado el proceso de independencia, según los registros oficiales históricos, se calcula que para ese entonces más del 80% de la población en México hablaba un idioma indígena, ¿no? Y hoy día es entre el 9 y 10% de la población. Es decir, que en 200 años pasamos del 80% de la población hablando idiomas indígenas al 9%. Estamos hablando de eso que será en un marco de 6 generaciones, me parece, 5. Es decir, hubo todo ese proceso de crear una identidad mexicana, como pasó en otros países de América Latina, porque justamente como su modelo de país era muy europeo, aunque renovaban de Europa, realmente reproducían mucho del europeo, pues pensaban en construir estados-naciones. Decían, ¿cómo vamos a ser un país independiente si no tenemos una nación que sostenga ese estado, ¿no? Bajo esta lógica de estado-nación. Y pues empiezan a construir estos imaginarios de qué es ser mexicano, qué es ser costarricense, qué es ser peruano, qué es ser colombiano. Y eso implica pues un proceso de homogenización. De hecho, es curioso porque hasta muchos de los símbolos que se utilizaron para decir esto es ser mexicano son propios del centro y del Pacífico, concretamente de Jalisco. Pensemos no sé, los sombreros charros, en el mariachi, en el tequila, muchas cosas que son del imaginario de lo que es el mexicano, que realmente pues son propias de una región muy particular del país, ¿no? Pero se buscó a través de eso que fueran como representativos, aunque realmente pues poco tienen que ver con la realidad, incluso hoy día, de lugares como Monterrey, Yucatán, Oaxaca o Veracruz, ¿no? Sí, sin lugar a dudas se trata de un gran proyecto de imperialismo cultural, no me cabe duda, porque me parece que sería un poco raro pensar que los yucatecos desde hace 500 años ponen altares a sus muertos y hacen pan de muerto y estas cosas que parece que nos quieren convencer que las costumbres michoacanas son las que prevalecen en todo el país, en el norte de México, en Chihuahua y en la Baja California. Pero aún veo mucho más riesgo en la cuestión jurídica, por ejemplo, cuando se quiere crear un Código Nacional de Procedimientos Civiles, cuando la realidad yucateca no tiene nada que ver
con la de Veracruz en el norte, ni la de Veracruz en el norte con Veracruz en el centro o en el sur, o Chihuahua, Coahuila o Tamaulipas. Este afán centralista niega la diversidad pluricultural mexicana, me da la impresión. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque yo sostengo que en México hay una pugna política que nunca acabó y que simplemente ahorita está como a un nivel casi inconsciente y de la que se habla poco, que es este tema del centralismo-federalismo. Yo creo que realmente la sociedad mexicana está dividida, o digo, con sus matices intermedios, no es que todo sea una postura blanco-negro, pero que hay esas diferencias políticas frente al centralismo y federalismo y que no responden a un tema partidista. O sea, tan es así que en todos los partidos podemos encontrar figuras muy federalistas y muy centralistas, pero me queda claro que eso lo vemos con estas nuevas discusiones, ¿no? Con el tema de hacer todo a nivel federal. Y una preocupación que a mí me genera... A nivel central, porque ojalá fuera a nivel federal. Exacto. No, totalmente. Sí, porque muchos entienden federal como realmente, dicen federal cuando realmente están hablando de centralismo. Y son muchas las cosas que me preocupan, pero voy a poner solo 2 ejemplos. Uno que tiene que ver con un tema que trabajo bastante, que es el tema de derecho a la vivienda y concretamente con la legislación de arrendamiento, ¿no? ¿Qué es tu libro? Parte de lo que se habla en el libro. Uno de los grandes retos que hay en México es el tema de la certeza jurídica de los arrendamientos, ¿no? No me quiero desviar con el tema, pero nada más para dejarlo, de que se calcula que el 59% de los arrendamientos en el país no tiene contrato escrito, entre otras cosas, no hay como ningún tipo de control, como si hay en Estados Unidos y en otros lugares. Hasta allá la dejo, pero acá el punto es, con este nuevo código de procedimientos civiles, al menos la iniciativa que está girando actualmente, lo que va a hacer es anular muchos avances muy positivos que se generaron en estados como Colima en materia de dar certeza jurídica a los arrendamientos. O sea, Colima tiene una serie de procedimientos muy interesantes para dar certeza jurídica a los arrendamientos y que además son muy, digamos, fáciles o muy digamos, conscientes de evitar trámites burocráticos, ¿no? Hay mecanismos que hasta por vía internet se pueden hacer para dar este tipo de certeza, etc. Entonces, ¿cómo esta idea de que si hacemos todo federal, como bien decías, que realmente significa centralizar y decidir en Ciudad de México, puede echar atrás avances que se hicieron en otros estados? Porque siempre pensamos, está esta idea de que toda la vanguardia jurídica y de otros temas, pero al menos en nuestra área, que es el derecho, está en la Ciudad de México, cuando en muchos otros estados del país han sido pioneros en distintos temas, ¿no? Y quizás las soluciones jurídicas creadas en Colima para los colimenses no son del todo aplicables en Zacatecas para la realidad de los zacatecanos. Claro, y que eso me lleva al segundo punto de preocupación, que insisto, no es que sean los únicos 2, nada más son los que traigo a colación con este tema, que es el tema de la capacidad de agencia de la sociedad, ¿no? Cuando tú dices vamos a hacer esto en materia federal, lo que estás diciendo es vamos a hacer que las discusiones se den en Ciudad de México. Hoy día podemos ir al Congreso de Nuevo León, legalmente ya soy ciudadana neolonesa por el tiempo que ya llevo todos mis registros acá. Podemos ir al Congreso de Nuevo León a pedir hablar con nuestros representantes. Si es que acaso te reciben porque te atoras con los secretarios. Pero aunque no lo hagan. Desde el punto de vista práctico. Pero aunque no lo hagan, ciudadano, ¿no? O se puede incluso en un momento más álgido, digamos en un escenario muy friendly, muy agradable, muy de concordia,
se puede ir a hablar con ellos. En un escenario más ríspido, de mayor tensión, se puede hacer una protesta por el Congreso. Pero los diputados de Nuevo León saben que hay una sociedad que les está presionando y que si hay algo, alguna urgencia en Nuevo León, puede, digamos, representar presión directa para sus personas y sus cargos. ¿Qué pasa en la sociedad de Nuevo León? Pero ahora resulta que tal tema es federal, ¿no? Es en Ciudad de México donde se tiene que hacer esas gestiones. Es decir, lo que hace es que ciertos temas pasen a depender de lo que hagan, digan y discutan las personas de Ciudad de México, aunque sean temas que repercuten a todo el país. Eso para mí es gravísimo, ¿no? O sea, incluso si tenemos una mala perspectiva de nuestros representantes, creo que no se puede abandonarle a una sociedad la capacidad de hacerle presión. Y además porque, insisto, porque luego también hay escenarios más armónicos en las que realmente se puede ir a hablar, incidir o comentar algo y que tenga algún tipo de repercusión. Pero en el mejor o peor escenario, yo creo que no se debe quitar esa posibilidad a las sociedades, porque si nos quitan la capacidad de representar una presión, un pendiente o una preocupación para las consecuencias de los funcionarios, se quita por completo cualquier contrapeso ciudadano, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me parece gravísimo. Ahora serían discusiones que se van a dar en Ciudad de México, cuando yo estoy segurísima que así como pasaba en Yucatán, acá en Nuevo León, antes de este código de procedimientos, si se discutía una reforma, veías a abogados y abogadas de distintas universidades comentando, discutiendo, hablando en la televisión local, haciendo a lo mejor algún foro, etcétera, etcétera. Y si ahora todo es federal, todas esas discusiones pues van a ser meramente anecdóticas acá. Sí, exactamente, meramente anecdóticas por una parte, y por otra las necesidades cambiantes y la necesidad de ajustes sociales se conviertan en imposibles, porque desde el punto de vista constitucional todo se ha centralizado en la Ciudad de México. Parece que es un destino y un rumbo bastante negativo y bastante perjudicial para todos nosotros los mexicanos y para nuestra patria, para nuestro país. Así es, pero también, como creo que sucede en otros momentos de la historia, creo que también esas reacciones centralistas o tendientes al centralismo fortalecen también las posturas pues separatistas o regionalistas en el Estado. Yo la verdad lo que he notado es que distintas situaciones que se han dado, tanto en Yucatán, que es de donde vengo, como en Nuevo León, que es donde resido, noto que ha venido acompañada de una respuesta como muy de reivindicación, ¿no? Y que no me parece para menos. Yo creo que las personas pueden ser separatistas o regionalistas, es decir, gente que sí esté empujando por una independencia en su región, o regionalista de, pues no independencia, pero que nos reconozcan con ciertas autonomías, etcétera. Pero en cualquiera de esos dos escenarios, lo que genera es un logrado los movimientos de independencia que no se consolidaron o que se consolidaron por muy poco tiempo en México, la República de Río Grande, la República de Yucatán, entre otras experiencias. Lo que sí nos heredaron es ese contrapeso que se generó, en el cual se tuvo que ceder ciertas cosas y muy probablemente también formaron parte del engranaje de la historia que hicieron que hoy día tengamos un sistema federal, con sus deficiencias, con sus luces y bemoles, con los aspectos que se han venido debilitando en los últimos años, pero lo tenemos. Entonces yo creo que también eso es algo que hay que reivindicar de esos procesos de independencia al interior de lo que hoy llamamos México. Ahora, me parece que el auténtico federalismo, y si tú quieres, en la raíz del tema que estamos conversando, la autodeterminación de los pueblos, porque dentro de un sistema federal
parece que la autonomía o independencia de los estados federados es una forma de reconocer la autodeterminación de esas unidades geográficas y políticas. Pero en este sentido, a mí me parece que lo que le puede dar factibilidad al federalismo y a este derecho fundamental a la autonomía de los pueblos que viven en cada estado de la República es la independencia financiera, es decir, el federalismo fiscal. No, sí, totalmente, y sobre todo porque en teoría, recordemos que la base del Estado mexicano en teoría es el municipio, ¿no? Y que eso también implica un tema de fortalecer la capacidad de recaudación fiscal de los municipios. Sé que no hablabas solo del tema municipal, sino en general del tema fiscal, pero lo pongo como ejemplo, sobre todo porque creo que es algo que la gente de Nuevo León no vislumbra. ¿Por qué? Porque en Nuevo León hay muchos municipios muy sólidos en ese aspecto. De hecho, muchos de los municipios de Nuevo León están entre los que más recaudan a nivel federal, pero en otros estados no es así. Por ejemplo, en donde yo vengo, yo siempre cuento en mis clases a mis alumnos y alumnas que hay muchos municipios que no te emiten factura, que solo tienen notas de esas notas de papelería como las que usan en las taquerías, ¿no? Porque sí, claro, tienen una debilidad financiera e institucional muy preocupante. Entonces, cuando vemos que en teoría la base del Estado mexicano es el municipio, seguido por los estados, que hay un sistema federal, etcétera, pero que en el tema fiscal, en el tema financiero, en tema de recursos y en muchos otros, etcétera, realmente quien tiene la sartén por el mango es la federación. El gobierno central, más bien, creo que podríamos decir, ¿no? Porque sí, ojalá fuera la federación en cuanto a estados y municipios sólidos alrededor de esta patria mexicana. No, totalmente, ¿no? Y vemos que tienen la sartén por el mango y que no se... porque, claro, o sea, al ser el gobierno central tiene ciertas facultades, sobre todo de recaudación, bla, 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 pero el problema ni siquiera es que tenga esa sartén, sino que luego no se traduce en una redistribución. Y lo pongo también en otro ejemplo. México es de los países federales que menos recursos dan a la justicia local. El 80% de los asuntos judiciales en México no llegan al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Esta idea de que cada vez que todo se resuelve al final en amparo no es verdad. El 80% de los juicios se quedan en los poderes judiciales locales. Y a pesar de eso, reciben muy poco presupuesto y al gobierno central, a la federación, nunca le ha interesado apostarle a fortalecer la justicia local, fortalecen el poder judicial de la federación, que qué bueno, también se requiere, pero luego cuando ven los rezagos judiciales que tenemos, la falta de personal, es verdad que hay mucha corrupción, hay mucha ineficiencia en varios juzgados, yo no estoy diciendo que no, pero también hay que ser justos y reconocer que también se enfrentan a poco personal, muchas veces poca capacitación, muchas veces pocos sueldos, pocos recursos institucionales para atender varios casos. Entonces también es un tema de presupuesto, no podemos decir que todo es la corrupción, hay muchos problemas que tienen que ver con presupuesto, con equipo, con personal. Es decir, que hay problemas estructurales de fondo que no se atienden porque se saca el tema de la corrupción como quien saca el petate del muerto. Fíjate que al estar conversando contigo, realmente yo me siento muy satisfecho de esta conversación porque hemos tratado una variedad de temas riquísima que eventualmente me parece que da no solamente para un programa, sino para varios, pero el tiempo implacable siempre se nos viene encima, parece una canción repetida constantemente. Así es que al ir estando a punto de concluir nuestro programa,
yo quisiera que tú nos dirigieras un mensaje y que hicieras énfasis en este tema fundamental que nos ha reunido en esta ocasión, porque hemos tratado muchos, pero en el fondo está el derecho a la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué nos puedes decir, mi querida Carla? Bueno, que la autodeterminación de los pueblos creo que también es un reconocimiento a que las realidades humanas son diversas, ¿no? Toda la humanidad es igual humana en sí, por supuesto que compartimos como especie muchas cosas, pero que no vivimos la realidad, no vivimos de la misma manera en todos los lugares, ni tenemos las mismas discusiones, ni los mismos procesos. Entonces, el reconocer la autonomía de los pueblos es reconocer que cada región, que cada parte, cada sociedad al interior de toda esta gran sociedad humana tiene ese derecho a sus propios procesos, a sus tomas de decisiones. Por supuesto que esas sociedades no están aisladas, por supuesto que tienen que verse de cara con otras sociedades, otras ciudades, otras regiones y llegar también a acuerdos de parámetros comunes como son, por ejemplo, los derechos humanos, pero que dentro del día a día creo que hay que reconocer que pues pasamos por procesos distintos como humanidad, ¿no? Y creo que esa es la noción que está al interior de este reconocimiento de la autonomía de los pueblos, y que un país federal, o que se proyecta como un país federal, también es un poco reconocer que son una misma institución jurídico-política, pero conformada por muchas otras instituciones jurídico-políticas, cada una con un proceso, ¿no? Entonces, creo que van ligados como ese doble filo, y creo que pues la esencia de este derecho yo la vería de esa forma. Yo te agradezco mucho toda tu intervención, la riqueza de tus comentarios. Me parece que da pie para muchas reflexiones, no solamente de los abogados, sino también de la ciudadanía. Y si tú me lo permites, a mí me gustaría invitar al público que semana a semana nos acompaña en este programa para que nos hagan sus comentarios y nos digan cuáles son los temas sobre los cuales tienen un particular interés. Por lo pronto, nuevamente agradezco tu participación, me despido del público que nos escucha y les digo que habremos de reunirnos nuevamente la próxima semana.